Hola, uy, un poquito alto. Yo soy bajito. Buenos días a todas y a todas. Bueno, bienvenidos a aquellos que podíais estar aquí en esta mañana por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez. Es un privilegio que estéis aquí. Queremos que os encontréis como en vuestra propia casa y podáis disfrutar de este tiempo. Espero que ya hayáis disfrutado del primer tiempo. Y este segundo tiempo que ya os anuncio que yo no soy el protagonista. El protagonista es Dios porque hay algo que tiene que decirte a ti. Y porque es de la misma forma que Dios me ha dicho a mí. Y no te quepa la menor duda que no estás aquí por casualidad. No creo en las casualidades, creo en que Dios tiene previsto un deseo para tu vida, para la mía, y ni mucho menos creo que estés aquí por casualidad, sino porque hay algo que necesitas escuchar esta mañana. Por eso vamos a pedir en primer lugar, porque siempre que puedo compartir la palabra con vosotros, me llena de mucha responsabilidad porque no pretendo ni quiero hablar de mi verdad, y lo que quiero dejar de bien claro que lo que quiero hablar en esta mañana, como cada vez que puedo compartir con vosotros en diferentes oportunidades y días, quiero hablar de la verdad de Dios. Y no quiero dar en esta mañana, como en otras mañanas, mi opinión. Quiero compartir con vosotros lo que creo que Dios me ha enseñado y por lo tanto pienso que es la verdad de Dios. Y eso a mí me preocupa en el sentido de que no quiero fallarle a Dios, ni quiero deshonrar a Dios en cuanto a que yo pudiera decir algo que no es conforme a la verdad de Dios, sino todo lo contrario. Todo aquello que yo pudiera compartir esta mañana con vosotros sea sujeto a la verdad de Dios. Me preocupa todo lo que yo pueda decir que sea solo y exclusivamente la verdad de Dios. Y por otro lado, para que tu corazón esté dispuesto a recibir esa verdad, para que realmente pueda servir de reflexión, no te puedas marchar de este lugar de la misma manera, sino que quizá puedan surgir preguntas en ti, o reflexión, o quizá en poner en orden algunas cosas a lo mejor que uno tiene desordenadas, ¿verdad? Así que vamos a poner este tiempo en oración y mi vida, que es lo que quiero y deseo, ¿vale? Señor, pongo delante de ti mi vida porque no hay otro mayor deseo en mí que en esta mañana podamos todos aprender de tu palabra, aprender de lo que tú quieres y deseas compartir, de lo que tú quieres y deseas transmitir, de esa única verdad que es la única verdad la que proviene de ti, Señor. Así que prepara mi corazón, prepara el corazón de todos aquellos que estamos aquí para recibir tu verdad, para recibir tu palabra y para que realmente, Señor, pueda servir de reflexión y de cambio y de transformación en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si recordaréis, hace 3 semanas creo que fueron, compartió Abner acerca de la obediencia y la rectitud. Tengo que deciros que ya en ese entonces yo quería y tenía pensado de compartir con vosotros acerca de la obediencia, y de hecho lo vamos a hacer esta mañana, no de alguna forma pisando lo que ya Abner dijo, porque él, entre otras muchas cosas que dijo, no sé si recordaréis que él compartía algunos textos del Salmo 119, donde se repetía en esos textos, enséñame tus estatutos. Y nos animaba y compartía el hecho de poder, a través de la palabra y de lo que Dios quiere para nosotros, poder llevar a cabo su voluntad, ser obediente y ser recto, descubriendo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y mi intención en esta mañana, como digo, es avanzar un poco más en todo este sentido de la obediencia, de su significado,
¿Qué opinión tenemos nosotros acerca de esa obediencia? Porque quiero enfatizar algunas cosas con respecto a la obediencia, porque desgraciadamente podemos caer en el error de que la obediencia depende de lo que nosotros opinemos para obedecer a Dios y no tomamos las decisiones conforme a lo que Dios está demandando. En muchos casos, y también en otros muchos, aquellos que no creen o que no tienen a Jesús como su Salvador personal en su vida, se satisfacen en llevar a cabo una vida que según su criterio es conforme a obedecer a Dios. Y si hay alguien que piensa esto, tengo que decirte que te tengo que corregir, porque la obediencia no depende de lo que yo pueda pensar o de los valores que yo mismo me pueda crear, sino que la obediencia a Dios lo traza y lo transmite y pone los valores Dios mismo. Por lo tanto, la primera pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana en cuanto a cómo obedecer a Dios, dos cuestiones importantísimas. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Cuál es el valor que tengo yo de Dios? ¿Qué criterio tengo yo de Dios? ¿De quién es y lo que es? Pero otro segundo también muy importante que quizá a lo mejor no nos hemos preguntado. ¿Cómo te miras tú a ti mismo? ¿Te has preguntado tú qué criterio tienes tú de ti mismo? O más acertadamente, ¿cómo te ve Dios a ti? Porque si queremos obedecer a Dios, si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, acertadamente, correctamente, primero tengo que ver el valor que tiene Dios, qué valor le tengo dado yo a Dios, o qué imagen hay de Dios en mí para adorarle, para obedecerle, pero también qué posición tengo yo, de quién soy yo, o cómo me ve Dios a mí, para corregir lo que yo tenga mal, ¿no? Porque si tengo un criterio, el martes lo estuvimos compartiendo en el estudio, una de las cosas que surgió, y que a mí me parece de orgullo, de soberbia absolutamente, y yo creo que todos lo habremos escuchado en muchas declaraciones, cuando hay entrevistas de grandes famosos, y dice, yo no tengo nada de que arrepentirme. Me parece una soberbia absoluta. ¿Cómo alguien puede decir que no tiene nada de qué arrepentirse? Ese criterio de sí mismo le va a impedir hacer la obediencia correcta delante de Dios. Porque su criterio no es conforme a lo que o a como Dios te está viendo, porque sin lugar a dudas, si tuviéramos un criterio de nosotros mismos de esa forma, Jesús no hubiera venido. Porque el significado, como bien se ha dicho antes, en la comunión, Jesús ha venido para morir por ti y por mí. Si mi criterio es que yo no necesito de arrepentirme, ¿cómo creéis vosotros que va a ser mi respuesta en cuanto a mi obediencia a Dios? Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos, cristianos o no, cristianos o no, es cuando nuestros valores de obediencia son establecidos por mí mismo. Cuando yo mismo tengo un criterio de mi obediencia, de cómo creo yo que Dios se puede agradar obedeciéndole según mi criterio. Y ahí viene el error. Porque entonces, el estándar de Dios no voy a llegar. Me gustaría, en primer lugar, leer algunos textos. La Biblia está llena de textos
en cuanto a el carácter de Dios, lleno de cómo es Dios, de quién es Dios, de qué demanda Dios. Me gustaría compartir solo algunos textos que se encuentran en Isaías 40, desde el versículo 12, porque solo compartiendo este texto, me gustaría solo más o menos que vislumbráramos un poco de quién es Dios, para de alguna forma posicionarnos del carácter de Dios, porque esto nos va a ayudar, en primer lugar, a quién estoy obedeciendo, para que tengamos la imagen correcta de Dios, porque eso nos va a ayudar a llevar a cabo esa obediencia correcta y en la que Dios se va a deleitar, como vamos a leer después. Dice Isaías 40, versículo 12, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar el consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguno? ¿O de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Hasta aquí podíamos seguir. ¿Qué imagen del carácter de Dios? ¿De quién es Dios? Pero lo segundo que había compartido con vosotros, ¿qué imagen tiene Dios de nosotros? Y esta pregunta es muy buena, ¿vale? No sale de mí, lógicamente. Sale que, bueno, Dios me lo pone y digo, ¿cómo te ves tú a ti mismo? No solo Dios te ve a ti mismo, pero ¿cómo te ves tú a ti mismo? Porque quizá a lo mejor te estás viendo a ti mismo incorrectamente y por eso tu obra de obediencia a Dios es lo incorrecto. No se obedece correctamente o no se descubre la voluntad correctamente, porque en tu imagen de ti mismo es errónea. Dice Jeremías 17:9, de nosotros mismos. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Sabías esto de ti mismo? Porque el corazón es engañoso. De hecho, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos podido tomar una decisión incorrecta? Y es porque nuestro corazón es engañoso. Y cuando habla la palabra de Dios del corazón, no habla del músculo del corazón, ¿vale? Habla de los sentimientos, las emociones, nuestra mente. Ese es nuestro corazón. Pero es para que lo entendamos. Por eso la palabra se acerca y dice el corazón. Está involucrado todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, toda nuestra manera de pensar. Y dice que nuestro corazón es engañoso. Tu corazón te va a engañar. En muchos aspectos, tu corazón te va a engañar. Y eso hace que tu obediencia delante de Dios sea incorrecto, porque tu corazón te engaña. ¿Cuántas veces, por ejemplo, lo acabo de decir, no tengo de qué arrepentirme? Su corazón le está engañando, como me engaña el mío. Su corazón te engaña y crea algo mentiroso en ti, que cuando vas a obedecer a Dios no lo obedeces correctamente. Y cuando quieres descubrir la voluntad de Dios, tu corazón te engaña y te dice que esa es la voluntad de Dios. ¿Recordáis la serpiente o por qué creéis que entró el pecado? La serpiente engañó
a Eva y después a Adán. Y entró esa desgracia o desastre para el ser humano. Tu corazón te engaña. El mío me engaña. Me engaña y hay cosas que puedes pensar que estás obedeciendo a Dios y no lo estás haciendo. Es incorrecto. Crees que estás descubriendo cuál es la voluntad de Dios y dice, uy, esta es la voluntad de Dios, pero no la examina porque tu corazón es engañoso y tomas decisiones que van provocados por ese corazón engañoso que tenemos. Y nuestro corazón, aunque seamos cristianos, sigue engañándonos. Y doy gracias a Dios porque sigue manteniendo nuestro corazón ahí. ¿Sabéis por qué? Porque si Dios hubiera cambiado ese corazón, el hombre es tan soberbio que diría, no te necesito, Dios. Y Dios nos hace depender absolutamente de Él. Para que cuando nuestro corazón intente engañarnos, Dios, yendo a Él, indudablemente, pueda esclarecer todo aquello de la forma de nuestra vida. Porque nuestro estilo de vida marca en nuestra obediencia a Dios. Una de las cosas importantes, indudablemente, para que nuestro corazón podamos descubrir si nos está engañando o no nos está engañando, es la palabra de Dios. Dios ha establecido su palabra. Podía, como antiguamente, Dios presentarse delante de uno y decirle, haz esto, haz aquello, al otro. No. Dios ha establecido que Él se va a manifestar y nos va a hablar y va a decir cuál es su manera de obedecerle que le agrada a través de la palabra. Y ahora hay dos cosas importantes y alguna serie de preguntas que me gustaría que nos hiciéramos en esta mañana. Una de las cosas importantes es que cuando oímos la palabra estamos adquiriendo información. Pero cuando obedecemos la palabra somos transformados por esa obediencia. Repito, si nos limitamos a oír la palabra, solo adquirimos información. Pero en la obediencia adquirimos transformación. Una de las preguntas que podríamos hacernos es si nosotros creemos en la Biblia o estamos viviendo la Biblia. Porque esto es importante. ¿Creemos en la Biblia o vivimos la Biblia? Porque si vivimos la Biblia, indudablemente vamos a obedecer según los criterios de la palabra de Dios que está escrito por Él mismo utilizando hombres. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer para poder distinguir si estamos obedeciendo correctamente o no correctamente, es si tu obediencia, la obediencia que tú estás llevando a cabo pensando que estás obedeciendo a Dios correctamente, te está produciendo pesadez. ¿Es pesada esa obediencia? ¿Es una lucha continua el obedecer a Dios? ¿O por el contrario te está produciendo deleite? Dice el Salmo 37, 23, dice, el Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita, la versión Reina Valera del 2020 dice, se complace en cada detalle de su vida. Dios se deleita en llevar a cabo esa obediencia, pero que previamente, no sé si os habéis dado cuenta, dice el Señor, dirige los pasos de los justos. Dios dirige tu paso y mi paso, que es el que le va a agradar a Dios y vamos a obedecer a Dios correctamente y eso va a provocar que Dios se deleite con tu vida y con mi vida. Es realmente tu obediencia a Dios está provocando ese deleite
en tu vida? Decía alguien que la obediencia no es hacer lo que Dios quiere. La obediencia es sin llegar a amar lo que Dios quiere. Repito, la obediencia no es hacer lo que Dios quiere, sino amar lo que Dios quiere. Me recordaba esto, voy a poner un ejemplo por si algunos habéis sentido un poco aturdido de lo que acabo de decir. Por poner un ejemplo, me recordó en ese momento cuando estaba preparando un poco y este mismo pensamiento y viendo este pensamiento en una persona que lo estaba diciendo, que en principio parecía que me quedé ahí un poco y después entendí perfecta y me vino a la imagen ese joven rico, no sé si todos los conocéis, aquel encuentro que tuvo el joven rico con Jesús, que cuando Jesús le estaba diciendo a ese joven y le estaba citando los mandamientos y dice el joven, todo esto lo he cumplido. Pero dice de Jesús, vale, fantástico, dice que Jesús se alegró de que aquel joven estaba cumpliendo con aquellos mandamientos, pero le dijo, ahora te falta una cosa. Tenemos que recordar que Dios es perfecto. Todo aquello que no hacemos perfectamente está en desagrado con Dios. Como no lo vamos a hacer todo perfectamente, tengo que recordaros que por eso vino Jesús. Y le dijo Jesús al joven, bueno, pues era un hombre, era un chico joven, rico, y le dijo, vende todo lo que tiene, se lo da a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el joven se entristeció y se fue y no siguió a Jesús. ¿Qué obediencia estaba haciendo delante de Dios? Porque otra pregunta que nos podemos hacer, ¿estás obedeciendo a Dios por miedo o por amor? Quizá este joven estaba obedeciendo y estaba intentando obedecer a Dios por miedo. ¿O nuestra obediencia está siendo estimulada por nuestro amor a Jesús? Es otra de las respuestas que si está ocurriendo ahora mismo en tu vida, de la forma en que la obedece, poner eso en orden. Porque uno no obedece a Dios por miedo. De hecho, el Evangelio no demanda obediencia. Porque si el Evangelio demandara la obediencia, si realmente el Evangelio demandara la obediencia, Jesús no tuviera que haber venido. Estamos despreciando y estamos poniendo la posibilidad de obedecer correctamente sin que Jesús tuviera que haber venido. Estamos despreciando que Jesús murió por ti y por mí. Y murió por ti y por mí porque lo necesitábamos. Porque necesitábamos esa reconciliación con Dios y la única manera de reconciliarnos con Dios era es a través de Jesús. El Evangelio, lo que comunica el Evangelio es arrepentimiento y fe. El Evangelio comunica arrepentimiento y fe. Y lo que produce el Evangelio en tu vida es la obediencia a Dios correctamente. El Evangelio no es un medio para obtener esa salvación. Sino porque el Evangelio ya está en mí, porque Jesús está en mí y porque soy salvo, obedezco. No sé si estaréis ya de alguna forma interpretando, descubriendo cuál es el motivo que hace que yo obedezca a Dios. Dice
Lucas 8:21. Mi padre y mis hermanos, eso decía Jesús en un momento cuando fueron a Jesús y le dijeron, allí tu madre, tus hermanos te están esperando, te buscan. Y esta es la respuesta de Jesús. Dice, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Quién pertenece a la familia de Dios? ¿Quién es el que está en el grupo de la familia de Dios? Aquellos que aman a Jesús y su respuesta es la obediencia. Dice el Salmo 112, versículo 1, alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. ¿Recordáis hace unos instantes las preguntas que yo he estado haciendo, no? ¿Qué motiva tu obediencia? ¿Qué es lo que está motivando tu obediencia? La verdadera obediencia correcta, donde Dios se deleita en tu vida y en mi vida, es cuando mi obediencia a Dios produce deleite por hacerlo. No busca la bendición, aunque vamos a ser bendecidos. Pero mi obediencia a Dios no está buscando la bendición de Dios, sino de que está buscando el deleite de Dios. Y eso hace que yo me deleite en obedecer a Dios y sus mandamientos. Es fundamental saber qué está produciendo mi obediencia a Dios. Si estoy obedeciendo correctamente, repito, producirá deleite en tu vida y en mi vida. Porque ¿sabéis por qué? Porque mi obediencia no estará enfocado en mí, en el yo. Mi obediencia estará enfocado en Él. Porque estoy intentando y haciendo que mi obediencia le deleite a Él, no me deleite a mí, aunque me deleito. Pero entendedme, ese deleite de ese yo egoísta, como este joven rico, que su obediencia, su trata de obediencia, estaba cimentado en él mismo. No estaba cimentado ni estaba produciendo su obediencia de Dios, de lo que era Dios para él, sino que estaba en sí mismo. Se había trazado, o creía él, que como él, en la manera que estaba obedeciendo, Dios lo estaba aceptando. Y de hecho fue un fracaso, porque cuando Jesús le dio el último toque de decir, vale, fantástico, pues ahora vende todo lo que tiene, y ahora él ya no lo hizo. Por una cosa mala, estaba incumpliendo todo. Por eso nosotros somos incumplidores de la obediencia de Dios. ¿Sabéis? Tenemos el mal criterio de que, bueno, Señor, yo estoy obedeciéndote, trato de obedecerte. Fijaros que todo está, que cuando pensamos de esa manera y razonamos de esa manera, se está cimentando en uno mismo, no en Dios. Y no piensa que Dios es 3 veces santo y perfecto. Y decimos, te estoy obedeciendo, pero no hay una revelación, un pensamiento en mí en cuanto a que cuando caigo una vez, ya he atentado contra su santidad. Y necesito reconciliación con Dios. Y ese estatus que tenemos de Dios, según el estatus que tengamos, valoramos nuestra obediencia y decimos, bueno, tú sabes que yo voy en el camino, te estoy obedeciendo, bueno, sí, he caído, he fallado, esto, aquello. E intentamos de justificarnos a nosotros mismos. Y discúlpame, pero te tengo que decir que aunque hayas caído una vez, es desobediencia a Dios.
¿Sabe qué ocurre cuando desobedecemos a Dios? Que exponemos o violamos, una palabra más fuerte, la autoridad de Dios. Menospreciamos la autoridad de Dios, aunque caigamos una vez, ¿de acuerdo? Quiero recordarlo y sigo que sigamos pensando, Dios es santo, 3 veces santo, Dios es perfecto y Dios no se complace con menos de la perfección. No podemos complacer a Dios con menos de la perfección, tenemos que ser perfectos. Esa perfección, si no es a través de Jesús, no lo logramos. No la logramos. Estamos tirando por tierra la autoridad de Dios. Estamos despreciando y menospreciando la autoridad de Dios. Porque creemos que Dios se complace aunque desobedezcamos de vez en cuando. Disculpadme, pero esto no puede ser. Necesitamos buscar la perfección. Y solo a través de Jesús podemos encontrar esa perfección, reconociendo que Jesús nos ha llevado y es nuestro abogado delante del Padre para que, por obra del Espíritu Santo, entendamos que hemos desobedecido y poner en orden aquello que hayamos hecho mal o que hayamos cometido alguna desobediencia. Si no es así, seguiremos desobedeciendo porque nuestro criterio, ese criterio de Dios, esa imagen de Dios, está como, y lo he dicho en otras ocasiones, como ese Dios buena gente, ¿no? Y Dios no es buena gente. Dios lo que es bondadoso, compasivo, misericordioso, pero la palabra de Dios habla claramente también de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Jesús y va a caer. Solo entre paréntesis, el problema no es que uno vaya al cielo y otro vaya al infierno. Lo que tiene que ser horrible es que la ira de Dios va a caer por sobre aquella persona, más que ir al infierno. Dice Dios que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree. Me gustaría que hiciéramos ese tipo de reflexión, si realmente los pasos que estoy dando, creyendo que estoy obedeciendo a Dios, son los correctos. Y repito, si yo sé que son correctos, no me puede producir a mí miedo la obediencia a Dios. Si estoy obedeciendo y me estoy sintiendo pesado, discúlpame, te lo tienes que hacer ver. Porque posiblemente la obediencia que estás llevando a cabo, que crees que estás llevando a cabo, no es el correcto. Porque como hemos leído, la obediencia produce en uno deleite. Porque está enfocado en Dios y no en mí. ¿Sabéis? La obediencia es más que desarrollar el carácter de Dios. Quiero recordaros a todos aquellos que creemos en Jesús o aquellos que estáis intentando descubrir cuál es la verdad, si Jesús es la verdad. Dios no nos ha escogido para trabajar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, para su gloria. No está aquí, no hemos sido regenerados, no hemos sido salvados, no hemos sido predestinados para que lleve tu vida y mi vida como uno crea. Hemos sido rescatados, salvados, para mostrar la gloria de Dios. Pero si pensásemos que Dios trabaja en cada uno de nosotros el carácter para que tengamos un carácter igual a Cristo, todavía no estaría completo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios crea en nosotros el carácter de Cristo y nuestra vida va llevando una vida según el carácter de Cristo. Muy bien, fantástico. Pero eso quedaría todavía a medias. ¿Sabéis por qué? Porque el carácter de Cristo que Dios tiene que imprimir o que Dios está haciendo
implementado en la vida de cada uno de los que creemos, no es solo para llevar una vida según Cristo. Repito, si no sería incompleto. Completo es cuando entendamos que lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, implementando el carácter de Cristo, es para amar lo que Cristo amaba. No es solo, digamos, el comportamiento de Jesús en aquel momento que era Dios y hombre, que Dios implemente ese carácter en nosotros. Claro. Pero Dios quiere implementar el carácter de Cristo en nosotros para que cada uno de nosotros que creemos en Jesús, ese carácter de Cristo, se añada también a amar según Cristo. Y esto cambia muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque entonces amaremos obedecer a Dios. Porque nuestro corazón estará guiado y llevado porque amamos a Dios. Ese es el resultado de una obediencia correcta, provocada no por miedo, no porque lo tengo que hacer, no porque toca, no porque si no Dios me va a castigar, sino movido por ese amor en cada uno de nosotros, entendiendo qué ha hecho Jesús por nosotros. Porque si no es así, se quedaría entonces un poco... Entonces no hemos entendido bien lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Nuestro amor de obedecer a Dios en la forma que Dios quiere que lo obedezcamos, donde produzca en nosotros deleite y a la misma vez Él se deleite por hacer nuestra obediencia, nuestro deleite, es para que pensemos realmente si eso es lo que está produciendo y nos constata y nos dice que amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabéis? La obediencia es una actitud de sumisión a aquel que está por encima mía. Yo obedezco a Dios porque Dios está por encima mía. Me humillo, obedezco por sumisión. No me produce la obediencia por miedo o porque toca, o porque realmente por la fuerza. Porque si obedeciéramos de esa forma, entonces estamos obedeciendo a Dios por la fuerza, ¿no? Pero repite, el Evangelio, el testimonio del Evangelio, no está demandando obediencia, sino la obediencia es como respuesta al Evangelio que ya está en tu vida. Por lo tanto, tiene que nacer nuestra obediencia a Dios, tiene que nacer de nuestro amor, de nuestra pasión. Por eso, como hemos cantado esta mañana, es necesario que nos enamoremos de Jesús. ¿Sabéis? Bueno, a los que estamos casados, pues lógicamente lo sabemos, o aquellos que tenéis pareja, novia, novio. Una de nuestras preocupaciones del marido, de la mujer, del novio, de la novia, ¿cómo creéis vosotros que cuando tiene uno que hacer un regalo, ¿no?, a tu pareja o cualquier otra cosa, cómo creéis que nosotros acertamos? Bueno, algunas veces no acertamos, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿cómo creéis vosotros que acertamos? Conociendo a la pareja, conociendo a tu esposa, conociendo a tu mujer, a tu marido. Si tú lo conoces y tú la conoces, ¿qué ocurre? Que cuando tenga que a lo mejor dar un detalle, como sé qué le gusta y qué es lo que no le gusta, le regalo algo para acertar, ¿no? ¿No? Mi respuesta, pues lógicamente si mi mujer hace algo, ya sea una comida, ya sea cualquier otra cosa, ya sea un detalle, ya sea cualquier cosa, más grande o más pequeña,
y me hace un detalle donde yo me siento pues, agradecido y feliz, es porque me conoce. Pues de una manera parecida, esto es lo que ocurre con Dios. Si tú amas a Dios, tienes que tratar de conocerlo. ¿Para qué? Para que Él se deleite en ti. Porque lo que tú vas a hacer va a provocar deleite en Él. Y no solo eso, sino que además todos sabemos que si tú le das una satisfacción a tu mujer, o tu mujer, o mi mujer me da una satisfacción a mí, por detalles, pues lógicamente, aquel que lo hace, yo le doy un detalle y la veo que ella está satisfecha, se alegra, contenta, se emociona, incluso, pues uno siente satisfacción, ¿no? Uno dice, lo he hecho bien, ¿no? O me alegro por ella, porque se está gozando. Pues esto es exactamente igual para Dios. Tu deleite tiene que ser el deleite de Dios. Y el obedecer en la medida en la que, y como Dios establece la obediencia, tú te vas a deleitar y Dios se va a deleitar en ti. Primera de Pedro 1:14 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Como hijos obedientes a todo aquel que cree en Jesús es hijo. Si hubiera alguna persona que todavía no ha creído en Jesús, apresúrate. Apresúrate de reconocer a Jesús. Apresúrate de darte cuenta que Jesús ha dado la vida por ti y que Él desea que pertenezca a su familia. Cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús pertenecemos a su familia. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Olvídate de la manera de esa vida antigua cuando tú andabas por ahí perdido, haciendo lo que te querías, de la manera que querías o de la manera que creías, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Esa era nuestra manera de vivir cuando no teníamos a Jesús en nuestra vida. Nuestro enfoque era satisfacer nuestros deseos. Aun a pesar de ser cristianos, podemos caer también en ese error, enfocarnos en nosotros mismos e intentar satisfacer nuestros propios deseos. Pero recuerdo, si conocemos a Dios y sabemos lo que le agrada, nos vamos a preocupar de deleitar a Dios, de obedecer en todo aquello que a Él le deleita. Dice Mateo 6:21 y con esto concluyo y haremos una oración. Dice, donde esté tu tesoro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está Jesús? ¿Es tu tesoro Jesús? ¿Tu tesoro? Jesús, que es el tesoro, ¿dónde está? ¿Está en tu corazón? Porque allí también estarán los deseos de tu corazón. Si Jesús es tu tesoro, si Jesús está en tu corazón, que es el tesoro más preciado y el mejor que podamos tener en nuestra vida, si tenemos a Jesús, que es nuestro tesoro, todo aquello que hagamos será en respuesta a que Jesús es nuestro tesoro. Si no tenemos a Jesús como nuestro tesoro, todo aquello que hagamos va a ser enfocado a nosotros mismos y no va a ser enfocado en nuestro tesoro. Señor, queremos que tú seas nuestro tesoro, Señor. Señor, queremos que tú ocupes nuestro lugar. Señor, queremos, Señor, obedecerte según como tú tienes establecido y no según mi propio criterio, Señor. Señor, quiero que yo y todos los que estamos aquí, Señor, podamos descubrir tu carácter, conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Porque en la medida que te voy a conocer correctamente, mi vida va a obedecerte correctamente, Señor.
Y en esa medida, Señor, que te obedezca de la manera correcta, Señor, tú te vas a deleitar en mí. Oh Dios, esto es tremendo, Señor. Esto es tremendo, Señor. Jamás podría haber pensado que yo pudiera servir para deleitarte a ti, Señor, que tú no tienes necesidad de nada. Pues, Dios, deseo que mi vida y la de todos los que están aquí sirvan para tu deleite, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, Dios, para que nuestra vida, Señor, esté enfocada en que nuestra obediencia a ti sea nuestro deleite, Señor. Que nos deleitemos en tu obediencia, Dios mío, para tu gloria. Lo pongo delante de ti, Señor, y espero que el Espíritu Santo, Señor, vaya trabajando en el corazón mío y en el de todos los que estemos aquí, Señor. Si hay alguien que aún no ha dado el paso de arrepentimiento y conversión, te ruego que el Espíritu Santo quebrante ese corazón para tu gloria, Dios. Que entienda que necesita arrepentirse y reconocer a Jesús en su corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.